bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Cucas. Hoy estoy como siempre acompañada de mi cuca favorita, Aleja, bienvenida. Y tengo un súper invitado especial, el doctor Andrés Rosado. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Hola a todos y qué bueno estar entre dos cucas, hace tiempo no pasaba, entonces bastante cálido este lugar, pero vamos a hablar de un tema un poquito oscuro, ¿no? Que nos duele a todos. Sí, ante todo para el público que lo ha solicitado muchas veces en los comentarios, el doctor Andrés está con ustedes, ya se los presento, ya lo pueden conocer. Y sí, el tema de hoy es bastante delicadito, pero la idea es un profesional pues nos aterrice en el tema y nos saque de muchas dudas y mala información que nos da. Sí, sobre todo que es un tema que está golpeando a muchas familias, a muchos jóvenes hoy en día. Hemos visto una cantidad de sucesos. Hoy vamos a hablar acerca de la depresión, la ansiedad y todo lo que acarrea esto. Bueno, entonces, ¿con qué quieren empezar? Quisiera que nos aclaráramos el tema y que entráramos en concepto. ¿Qué es la depresión y qué es la ansiedad? ¿Es lo mismo? Excelente, porque la verdad, sí hay que tener en cuenta que para hablar de depresión, sí hay un síntoma que es la ansiedad asociado y también hay ansiedad asociada a la depresión. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de esta parte. Depresión es todo lo que sea mirar hacia atrás y de alguna manera sentirlo bajo un concepto triste. Y la ansiedad es todo lo que se ve hacia adelante como la parte futura, pero de una manera trágica. Pero hay dos conceptos también importantes. Uno de ellos es el estado y otra cosa es el trastorno. Que es un estado, nos pasa alguna circunstancia y nos sentimos mal o ansiosos. Pero cuando ya estamos hablando de trastorno, estamos empezando a meternos en un campo que es la enfermedad. Bueno, pero ¿cuándo podemos decir entonces que esto es un trastorno? ¿Por qué? ¿Por qué te lo pregunto? Porque, como te comentaba, hace muchos años, cuando estaba más joven, estoy joven, pero cuando estaba más jovencita, estaba la tendencia de que empezábamos, que si nos dejaba el novio, si no salíamos un viernes o si nos pasaba cualquier situación, ay, estoy en la depre. Y utilizaban mucho ese término de estoy en la depre. Hasta que en un momento una profe muy querida que es psicóloga decía, ay, no digan más esa palabra, ustedes no tienen ni idea de lo que es la depresión. Y eso me quedó sonando. Hoy en día cuando veo tanta depresión o tanta gente y gente querida sobre todo que padece de depresión, yo digo, miércoles, sí tenía toda la razón. Claro, pero es que cuando usábamos en esa época la palabra la depre de una manera muy de moda, muy coloquial, estábamos hablando de lo que acabas de mencionar, como un estado ante una circunstancia, el noviazgo, no salidas o algo, nos conllevaba a prácticamente a tener un estado emocional. Entonces ese estado emocional que llamamos la depre era estar triste por la circunstancia. Y cuando la profesora habla de la depresión, por supuesto, ya estamos hablando de un estado que se empieza a cronificar con el tiempo. Por ejemplo, bueno, yo te voy a poner mi caso. A mí en una época de mi vida se me comienzan a caer cosas. O sea, yo, por ejemplo, en ese momento me quedo sin trabajo, me quedo sin pareja, o sea, era demasiada, yo sentía que a mí mi mundo, o sea, lo que yo había construido, lo que yo estaba, no iba más. O sea, a lo que yo estaba acostumbrada no iba más. Y yo decía, ¿cómo hago ahora para esto? Se me cayó un negocio que yo tenía, perdí un dinero, mejor dicho, muchas cosas. Y yo decía, entonces, yo comencé y yo no me quería levantar de la cama. Yo en mi cama, dormida, ahí, pero esas cosas de que yo tengo hijos y yo no me puedo echar a tirar, entonces habían lapsos en que yo me levantaba, atendía y volvía a mi situación, pero llegó un momento en que Mariana, porque en ese momento yo no vivía con Dani, Mariana se va para el colegio, yo entro al baño y yo me desplomo, o sea, yo me caigo. Pero no es una caída de... Fue como voluntad, me quiero caer aquí. De que no puedo más, o sea, sí, claro, estoy cansada, tengo un cansancio. Entonces yo comencé, me tiré al piso y yo tenía el teléfono y yo llamo a uno de mis hermanos. Él, o sea, yo no podía ni hablar, o sea, yo lloré y él me decía, ¿pero qué tienes? ¿Qué tienes? Y yo, vente, pero no me salía nada literal. Él llega, me coge,
me lleva, me da vueltas, comienza, se queda conmigo un rato, y a mí se me fue pasando. No, no la tristeza como tal, porque yo seguí con esa tristeza hasta cierto tiempo, pero sí ese derrumbe que yo tuve, pues yo siento que él me ayudó, no que... porque no acudió a un psicólogo, porque no acudió a un psiquiatra, pero es ese momento de que él estuviera en ese momento exacto y que él hubiese llegado en ese momento, a mí me ayudó porque yo no sé qué hubiese hecho yo. Pero mira la importancia, Andrés, la importancia de tener una red de apoyo y de que ella de pronto sintió en ese momento, o sea, no puedo más, y levantar la mano y decir, marica, ya aquí necesito que me ayudes porque me siento así, así, así. Tener una red de apoyo y sentir que uno cuenta con alguien y poder decir, ayúdame, que ya no puedo más con esta mierda, y de pronto no te van a solucionar los temas, pero de pronto tienes quien te ayude a cargar esa... Pero y contar con una persona de verdad que te ayude, porque yo siento que él estuvo, o sea, realmente estuvo como en el momento y tuvo como esas palabras, porque es que tú puedes buscar ayuda. Exacto. Pero hay personas que de pronto, o sea, ay, estás deprimido, o sea, ya, o sea, levántate, que es la vaina, o sea, eso no es para morirse. Sí, eso lo sientes tú, que Claro. estás bien, pero la persona que lo está viviendo no. Créeme que cuando yo me desplomé era porque yo de verdad sentía algo de que ya yo no aguantaba más. O sea, era una Teniendo vaina. en cuenta eso, Andrés, viendo a Aleja que cuenta esta historia, que ella pasó por todo eso, pero Aleja es una persona que echa para adelante, una persona que en este momento, no, yo voy, y tú ves que es una persona muy diferente. ¿La depresión se quita o no se quita? Bueno, vamos por parte. Uno de ellos es la cronicidad. Es que yo quiero que lo entiendan, que normalmente lo vemos bajo un tema muy, muy psicológico, y ahí es donde está como el rollo del asunto. Porque el concepto es, mira, nosotros estamos rodeados aquí de un pocotón de cables. Entonces, ¿qué pasa si se corta uno de los cables o se va la luz, por ejemplo? Entonces no podemos transmitir, no podemos comunicarnos, prácticamente no podríamos estar haciendo esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede en una persona que se va cronificando con un episodio de tristeza que podría llevar a una depresión? Que su cerebro se va desconectando. No solo el cerebro, sino el organismo en general. Uno cree a veces que la psiquiatría es un campo cerebral, pero realmente es un campo hasta inmunológico. Por cómo es posible que tú y yo hayamos sufrido la misma, digamos, trauma, la misma circunstancia, y unos se levantaron, otros cayeron, otros incluso no están en el mundo en este momento. Porque cada individualidad nos apoya precisamente en que el estado no continúe. Entonces, claro, cuando Alejandra refiere que en ese preciso instante recibe un apoyo, un acompañamiento, donde descarga sin ser juzgada, que además fue una suerte muy grande, porque como ella menciona, normalmente nadie le gusta hablar de los afectos. Porque hablar de los afectos significa ya te vas a poner mal, ya vas a empezar otra vez, ya vas a decirme esto y aquello. Entonces, ese tipo de cosas, si yo ya empiezo a caer en mi autoestima, si yo me estoy autoconsiderando que definitivamente soy una persona que no puede, que no tiene la lucha, porque en el mundo siempre le dicen que uno tiene que vivir, ahora une ese factor biológico y psicológico, más el factor ambiental, que es la circunstancia que al unirse produce esta bomba en la cual algunos no han tenido ni el privilegio ni la suerte, o definitivamente incluso a veces llegándole los apoyos, siguen hacia adelante en su depresión. ¿Cómo una persona puede, porque hay veces que de pronto tenemos una tristeza y no logramos identificar si estamos en un campo depresivo? ¿Cómo una persona puede decir o ir chuleando, marica, sí, yo tengo depresión entonces tengo que buscar ayuda? ¿Cómo una persona puede decir, ya yo estoy en un trastorno depresivo? Cuando ya está en la repetición. Yo no quiero hablar del concepto de funcionabilidad. Es decir, el más sencillo sería me quedé en la cama todo el tiempo, o no me levanté a hacer mi trabajo, o me está yendo mal en mis tareas diarias porque no puedo pensar en otra cosa que no sea mi afecto. Pero lastimosamente, como dice Alejandra, también hay personas que se levantan. Voy a hacer esto por mi hijo, voy a hacer esto por mi hija, por hoy voy a intentar tal cosa. Entonces son depresiones que se llaman de alto funcionamiento, y es una cosa complicada porque en este momento podemos estar trabajando, haciendo nuestros podcasts y demás, y estar deprimidos, vueltos nada, pero aún así estamos funcionando. Eso te iba a comentar yo, porque yo tengo un grupo de amigos y tengo una persona que ella ha caído en depresión. Entonces,
lo que dices tú, hay muchos juzgamientos porque no logramos identificar o porque creemos que el estar deprimido es que siempre vas a estar triste. Entonces, claro, ella viene y se acerca a uno y dice, no, es que yo estoy deprimida, no sé qué, y uno la coge. Pero entonces llega el día siguiente y tú la ves en Cartagena y la ves montando fotos. Entonces, en el grupo ya hay un juzgamiento. Esa no era la que se iba a morir, esa no era la que no sé qué. No, o sea, porque son conceptos, o sea, el concepto de casi todo el mundo es si tú estás deprimido tienes que estar triste en una cama, tienes que estar tirado, tienes que estar... mira, alguien me dijo, hace poco me dijo, tú me ves sonriendo, pero yo no soy así. Y tú te quedas plum, o sea... Y es una realidad, o sea, tú puedes ver a la persona sonriendo en carcajada, pero puede ser una máscara. Y por lo general es así. Es que hay 3 conceptos, vamos a entenderlo más desde la psicología, que creo que todos pasamos por eso. 1, hay una circunstancia y hacemos una negación. Es decir, no, las cosas no son así, no, eso no pasó, no, esto y aquello. Eso es un mecanismo biológico de protección del cerebro. 2, la minimización. ¿Qué es minimizar? Tú estás mostrando el problema y la persona enseguida empieza como a disminuirlo. No es tan así como me estás diciendo. Ese es otro mecanismo cerebral. Y el tercero es la justificación. No, yo no es que esté triste, sino que... Y hace toda una explicación de la circunstancia. Entonces, el primer concepto que hace el cerebro para evitar ese dolor que se tiene es prácticamente tratar de dañarlo para que se olvide el suceso. Pero lo que sucede es que el cerebro, lastimosamente, en su disfuncionabilidad, produce algo que es que permite la repetición. Ya es cuando rumiamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué solamente a mí? ¿Será que si yo hubiese hecho? O sea, empieza el sistema de la culpa y ese es un círculo vicioso que va produciendo más daño y nos va profundizando hasta la melancolía. Oye, Andrés, ¿tú crees que nosotros como seres humanos, por ejemplo, a todos nos ha pasado eso? Porque a mí, yo creo que yo soy una persona ansiosa desde hace mucho tiempo y ahora en la actualidad que se maneja tanto ese término de la ansiedad y la cosa, yo como que, miércoles, yo creo que yo soy así. Uh-huh. Por síntomas de otras personas, entonces yo me veo ahí reflejada. ¿Tú crees que en algún momento tú puedes ser tu mismo hurra, porque yo siento que yo soy mi mismo hurra, Diana, tú puedes y ¡chiu! Ya. O sea, no es que pichón ya, sino que, hombre, puedo continuar. A veces yo estoy como que miércoles, tal, y después, hombre, tú puedes, hombre, pero ¿cómo que no? O sea, uno puede, uno mismo darse fuercita. Sí, claro, porque todos tenemos un proceso de voluntad. O sea, todos podemos tener un control de algo. Lo que pasa es que hay que también diferenciar el rasgo. Hay rasgos que son ansiosos. Es decir, cuando tú dices yo soy ansiosa, no estamos diciendo ni que estamos hablando de los episodios, ni estamos hablando del trastorno. Estamos hablando de un ser. La personalidad, entre muchos componentes, tiene eso. ¿Cuándo se vuelve disruptivo? Cuando empieza a afectar las áreas de tu vida. Es decir, si la ansiedad te produjo que te dañaras, produjo que no vinieras al trabajo, o que estés pensando no me voy a montar en el carro porque será que me va a pasar algo. Permanente. Y lo otro es la distracción. O sea, eso que acaba de hacer Diana es, si ya se me ha repetido 99 veces, pero además de eso estoy usando como una automotivación, yo pienso que es que hay que buscar más en el profundo. Claro, porque ¿y si falla? ¿Sí me explico? Ahora está funcionando, pero a raíz de que lo se repite, ¿qué tal que en la 219 ya no se dé? Entonces siempre es mejor profundizar y no solamente distraer. No, claramente yo que confíe en mí. No, yo voy juiciosa a mis consultas, a mi terapia, voy juiciosa porque yo sé que con todo lo que se ve y con todas las cargas que uno tiene, uno es mamá, uno es esposa, trabaja y hace aquí y hace allá. A veces son muchas cargas y hay que reconocer que hay veces que no podemos con todo. O sea, sí podemos, pero necesitamos una ayudita. No, y entonces, que somos seres humanos y adicional a eso, vamos, o sea, podemos... El ser humano, el corazón le falla, la pierna le falla, el cerebro le falla, la mente, o sea, todo nos falla. En cualquier momento no sabemos en qué podemos o qué nos detona, porque hay miles de formas para detonar una depresión o una ansiedad. Aparte de un rasgo, se puede detonar por miles de formas, no sé, digamos que... Sí, claro, porque tenemos por un lado, digamos, la circunstancia. Por el otro lado, la vulnerabilidad.
Puede ser una vulnerabilidad genética que nos permita que, porque a ti una circunstancia, a mí otra y a ti otra, nos toca diferente. Por ejemplo, los traumas del abuso sexual, por ejemplo, que son, digamos, los más hablados normalmente. Porque hay personas que hacen fundaciones, porque hay personas que se vuelven psicólogos, psiquiatras, porque hay personas que realmente ni siquiera le pararon bola y siguieron su vida, etcétera, etcétera. Porque una misma circunstancia tan dolorosa y tan afectada conlleva a tantas conductas distintas. Porque cada ser humano es individual. Siempre es importante el acompañamiento, o sea, en las primeras crianzas es tremendamente importante porque esos son los primeros factores que uno tiene. Lo que pasa es que después uno va a un medio social y se encuentra con otros factores que pueden ser positivos o negativos. Ahí donde está el rollo del asunto. Ok. ¿Una persona puede venir sufriendo de ansiedad y depresión y no darse cuenta? O es de lo que tú hablabas ahorita, como que no aceptarlo, como no aceptarlo y bueno, no estoy así, o creer que es la normalidad. Sí, y de alguna manera adaptarse. Es que todos podemos adaptarnos, o sea, todos podemos adaptarnos a las cosas. Entonces, uno puede estar adaptado, entre comillas, a estar triste y estar hasta cariñito estar así. Hay gente que le dice, ay, a mí me encanta cuando llueve, pero es que me pongo triste y me pongo a llorar y yo como que, revísate. Lo que pasa es que lo más extremo de la depresión y la ansiedad, cuando se combinan, es la idea de la autoagresión, el hacerse daño. Entonces ahí es donde está como el fondo, que es donde la gente normalmente lo ve, pero saben que definitivamente las personas lo tratan de conversar, lo tratan de hablar, hacen eso que llaman las señales, pero nadie escucha. O sea, tú como consejo, porque realmente... el tema es muy confuso. ¿En qué te voy a decir? En que como es una tristeza y uno en el día a día te puedes poner triste, o sea, no hay como un determinante de decir yo soy depresiva o yo soy esto. Entonces tú como consejo, ¿qué das como para poder decir, hombre, sí, o sea, busca un psicólogo enseguida si tú medio te sientes así o no le prestes, o sea, ¿qué consejo das allí? El tiempo. Si ya ha pasado un tiempo prudente de más de 15 días, 20 días, unos meses, donde yo realmente sigo sintiendo que el estado se me repite cada X o Y, a veces hasta sin razón. Exacto. Por ejemplo, esas personas que se despiertan llorando y no saben ni por qué. Total. Exacto. Ese tipo de cosas. O de repente tú piensas que te pasó algo, lo olvidaste y de repente estás en la calle y te acuerdas de eso. Eso es repetir, así pase un tiempo. Y la otra es que te vuelves susceptible. O sea, que parece que todo te empieza a tocar, que todo te hiere. Que incluso alguien te dice algo y ya te desmoronas. Y lo tomas contigo, todo te pones perspicaz. Exacto. Ese es uno de los componentes donde uno siempre tiene que tener en cuenta, principalmente la cronicidad de que ese síntoma se repite y se repite y se repite. Y uno no tiene claro a veces por qué. Hay que tener en cuenta que no es que la persona no quiera entender lo que le pasa. Lo que les acabo de mencionar anteriormente, cuando el cerebro se daña y sus estructuras cambian para protegerse del dolor. ¿Ustedes han visto los 3 monos estos que salen? Sí, claro. Bueno, eso es lo que pasa. El cerebro apaga la mente, apaga todo lo que es el pensar, no permite escuchar. Mira, que tú nos dijiste ahorita, me pasó un episodio donde yo quería expresar algo en ese momento y como que no podía. Realmente es extraordinario desde el punto de vista de neurociencia cómo el cerebro se apaga de tal manera que nos desconecta del mundo. Solo que hay gente que se desconecta. Totalmente. Bueno, ¿qué era lo otro que iba a preguntar? Se me fue. Yo también tenía algo aquí así, pero tenía una pregunta de lengua y para mí era importante, pero se me pasó. Pero se rodean de personas que ustedes han visto que ese episodio se da cada X número de tiempo y ya incluso antes, ponle tú, veían llorando una vez a la semana o 3 veces a la semana, o 3 veces al mes, y ahora ven que como que todos los viernes, por decir cualquier cosa, se va viendo. ¿Te está dando? Ya me acordé. ¿Qué era? ¿Qué pasó? O sea, cuando una persona... Yo creo que lo que dice Diana de pronto del hurra, las porras y todo esto ayuda. Cuando tú entras a donde un psicólogo, un psiquiatra y te diagnostican eso, para tú poder ser curado, pues tienes que abrir las puertas.
Y ese momento también es difícil porque mucha gente no cree ni siquiera lo que le dice el psicólogo o el psiquiatra. ¿Cómo hacen para manejar ese tipo de personas así? O sea, Que están porque en negación. para poder ser curado, tú tienes que aceptar. aceptar lo que tienes. Y mucha gente no lo acepta. Mucha gente no acepta eso. Bueno, hay varios tipos de consulta, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos es la persona que va motivada por sí misma. Exacto. Y otra, a veces, que es esa que llevan. traen los familiares, ¿no? Que puede haber algo que llamamos la resistencia. La persona como que, ¿por qué me trajeron acá? ¿O para qué me trajeron? Yo, digamos, el componente, te voy a decir, nadie que ha entrado se queda como con el silencio de que no le pasa absolutamente nada. Solo que esta es una cuestión de tiempo. Cuando digo de tiempo es en el sentido de que uno como terapeuta tiene que dar el tiempo suficiente para que la persona inicie procesos de expresión. Eso está relacionado con las técnicas que uno puede tener, por un lado, y otro es porque es que el silencio también es conversar. Uno cree, esto suena paradójico, pero cuando la persona está en esta posición, la persona está mirando lejos, la persona está que se le salen las lágrimas, etcétera, etcétera, tú tienes una conversación y con eso tú trabajas. No todo es simplemente hacer la palabra. Y la otra es que, ponle tú que en la primera consulta, abro comillas, no pasó absolutamente nada. Para eso está la segunda y la tercera, pero que sale, sale. Sí. Eso, yo también creo, Andrés, y entonces estaba hablando Alejandro ahorita como que decía, no, que cuando ya tú te sientes tienes que ir. Yo siento que una persona sana y consciente no tiene que esperar que le dé algo. O no tiene que esperar que venga y me pongo triste o tengo la situación. Yo digo que una persona sana, todos tenemos que tener un proceso terapéutico. Claro, lo que sucede es que hay que tener en cuenta que como esto es una rama de la medicina, entonces claro, apenas hablamos de médico, Loco. hablamos de enfermedad. En todo es así. Y la segunda es que la psicoterapia personal es algo que realmente no se está entregando mucho al público, es decir, no hay una venta de eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchísimas personas que no van a un proceso porque es que están muy tristes o porque están muy ansiosos, sino porque empezaron a darse cuenta que quisieran reconocer parte de dónde llega esa repetición a veces de conductas o esas situaciones, por qué será que se le presentan. Entonces no llegan bajo una enfermedad, llegan es para el entendimiento y la comprensión. Y eso se hace en medicina, eso se hace en psiquiatría y se llama psicoterapia personal. Sí deberíamos tener siempre un acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Y como lo digo, porque si uno lo tiene como profesional, uno trata de venderle a la gente que es necesario. Porque es que ninguno de nosotros está por fuera del estrés. Total. Todos vivimos circunstancias a diario. Todos. Absolutamente todos. Pero la que más le quiero llamar la atención al público que nos está viendo es, si eres, voy a decir una palabra de nosotros, muy salado, que se te repiten las vainas una y otra vez, y no tienes ni de dónde, como que por qué a mí, para qué a mí, busca la respuesta. La respuesta puede estar desde lo espiritual hasta lo divinamente humano, pero desde el punto de vista psicoterapéutico, créeme que lo vas a encontrar. Otra pregunta, ¿esto, lo que es depresión, ansiedad, es medicado? ¿Cuánto tiempo? ¿Es de por vida? ¿Al fin se cura, no se cura? Bueno, la respuesta es muy variada. La farmacología es como el otro mito que hay alrededor de la psiquiatría, ¿no? Que toda persona que entre por esa puerta se va a llevar un pocotón de pastillas y demás. Eso es mentira. Hay muchas personas profesionales que lo hacen. Para que yo personalmente determine eso, a veces tiene que pasar un tiempo prudente. Segundo, cuando se entrega una medicación, yo quiero que lo comprendan como se los expliqué al principio. Si tenemos un daño es biológico, ¿no? Ustedes ninguno discutiría, por ejemplo, que si se le sube la presión arterial y varias veces se la toman hasta que un médico le dice, nos toca tomar antihipertensivos, nadie va a pelear con eso. O si tienes el azúcar alta, te van a mandar algo para el azúcar. En psiquiatría, como les estoy diciendo, es un daño orgánico que a veces está tan crónico que a veces hay que dar medicación. Porque les pregunto, ¿qué pasaría si... ¿Qué es lo que le dice la gente, por ejemplo, cuando dice, no he podido dormir durante tanto tiempo? Me estoy volviendo loco. Si una persona se siente que ya no quiere estar más aquí en la vida, va a decir, o alguien le va a comentar, ¿cómo así? Que estás loca, si es que la vida mira todas las bellezas que tiene. Pero... Entonces, bajo ese componente, yo siempre digo, ojalá la gente reconociera su locura
y la verdad entendiéramos que cada loco que somos para que busquemos un camino o una ruta de entendimiento. Yo lo pregunto porque hay muchos mitos a través de las medicaciones o los medicamentos que mandan. Mucha gente dice, pero no te tomes eso porque eso es muy fuerte, eso te va a volver bobo, eso te Dependiente. o sea, mucha gente, o sea, yo escucho mucha gente con ese término, entonces claro, Da tú miedo, quedas como que, da miedo. ¿será, me la tomo, no me la tomo? O sea, No te cuando tú te vas a tomar una pastilla del corazón, nadie te dice no te tomes la pastilla del corazón, pero cuando te medican para alguna cuestión de esta, siempre la gente te dice, no, y no la puedes tomar por mucho tiempo, o sea, se vuelven médicos, porque se vuelven médicos, no te la puedes tomar por mucho tiempo porque eso causa efectos y no sé qué, tú te quedas así como que... No, miren, la medicación, algunas sí producen lo que llamamos el factor de dependencia, pero eso es otro tema distinto. Pero volvemos a lo mismo, como el cuerpo, el organismo tiene un proceso adaptativo, entonces muchas veces no se puede revertir esa adaptación. Entonces necesitamos un proceso farmacológico y quiero que lo vean así porque es diferente el corazón, porque es diferente el intestino, ¿no? Porque el cerebro, ahorita les decía, imagínense que nos cortan la luz. Puede ser que vienen otra vez y lo conectan nuevamente. Hasta ahí no hay ningún problema. La diferencia es que es como nuestros servicios públicos cuando llamamos a aire y llegan, mejor dicho, a los 50 días después de haber cortado algo, que se cayó algún poste, ¿sí? Entonces imagínense, y esto sí es una susceptibilidad y una vulnerabilidad cuando uno tiene estados depresivos. El cerebro se conecta, pero el cerebro se desconecta literalmente. Por eso decimos cuando tenemos rabia, eso se nos va las luces. Pero el cerebro vuelve a intentar conectarse. Solo que hay una gran diferencia entre los otros órganos y el cerebro. Que este cerebro y esta red neuronal necesitan... O sea, el problema es que viven también estresados. ¿Por qué? Porque si tienes un problema de pareja, por ejemplo, o tienes un problema en el trabajo, ¿sí? Con algo que no puedes tú solucionar y no sabes cómo adaptarte a eso y te empiezas a tener un estrés que se va cronificando, entonces cada vez que se va otra vez a conectar, se desconecta nuevamente. Y lo peor es que cada vez que por fin tienes una conexión, muchas veces el nuevo estrés, y es lo que hablaba yo ahorita de la vulnerabilidad de las personas, hace que sean muy susceptibles y rápidamente vuelvan a caer. ¿Qué hace la medicación? ¡Pum! Es como si te pegara el cerebro, es como si te pusieran una gutapercha, una curita, y no permite que se rompa. Que es uno de los grandes mitos que muchos dijeron. Mi tío tenía ese problema, se tomaba la pastilla y terminó peor. Sí. Bueno, porque hay personas que se les dañó el corazón, le diste la mejor medicación del mundo y el corazón no volvió a funcionar como era. Hay personas que tuvieron un problema a nivel intestinal, se los tuvieron que quitar y ya ese intestino no va a ser como lo tenía anteriormente. Lo mismo sucede a nivel del cerebro. Bueno, ahora que hablas de intestinos y todo este rollo, ¿hay algún tipo de alimentación, algún tipo de comidas que te ayuden para estos casos? Sí, ya está totalmente comprobado porque el intestino se denomina el segundo cerebro, en realidad. Y a veces incluso la depresión y la ansiedad son déficits nutricionales. Yo personalmente, uno de los consejos más grandes que les doy, los que estamos en la ciudad, es coger sol. Eso que les gusta a todos de coger sol y de meterse 15 minutos a la derecha, 15 minutos boca abajo y demás. El sol es tremendamente importante, especialmente en ustedes mujeres, porque sin vitamina D no van a funcionar. A mí no me gusta el sol. Bueno, Hay que coger por sol. eso es que está así. Por eso que Por eso está. fue que te Mira, caíste. Segundo, hay 3 tipos de alimentaciones tremendamente grandes que una muy de moda, la ketogénica, tiene grandes beneficios cuando se hace muy bien para los pacientes. Yo soy además especialista en psiquiatría nutricional, entonces nadie se va sin dieta del consultorio. La primera y la más conocida es la mediterránea, ¿no? Esa que es más... Y uno ve la base, son cereales, frutas, verduras, mariscos Aceite. y pescados, y ya después llegan carnes rojas y carnes blancas. Solo que a mí personalmente me gusta más un antiinflamatorio, una alimentación antiinflamatoria basada en plantas. En plantas son cereales, legumbres, frutas, verduras. Me gusta mucho eso que llaman como vegano, ¿sí? Aunque vegano es un proceso ético, no un cuadro alimentario. Entonces yo normalmente doy esas 3 alternativas a los pacientes. Okay. Hay uno que incluso es muy extremo, se llama nutrición de eliminación o dieta de eliminación, donde prácticamente nada más consumes carne durante 3 meses con mantequilla, pero hay muy buenos resultados. Pero
Ojo, es una recomendación que tiene que ser guiada. No vayan ahora todos a hacerlo como simplemente carne con mirando mantequilla. Google o mirando Exacto. YouTube. Oye, Andrés, mira, estamos en una época donde ahora es que se está hablando todo el tiempo de depresión, de ansiedad. Antes la gente minimizaba que la gente, ay, es que me vas a joder, te estás jodido, eche, ponte pilas, y no le prestaban atención. Pero hoy estamos viendo mucho que la gente tiene ansiedad, tiene depresión, y están ocurriendo muchos sucesos, sobre todo con los jóvenes, que de pronto no están, no sé, están tomando decisiones, mejor dicho, radicales. Pero yo tengo mi concepto y es algo que yo pienso y te voy a decir. Yo siento que estamos en una época de inmediatez. Ujú. Estamos en una época donde estamos viendo mucha gente en las redes sociales que viven unas vidas perfectas, y esos jóvenes que están viendo que también quieren todo ya, porque no saben el proceso que lleva esta persona o que lleva esta persona para llegar donde estuvo, no. O sea, no se están viendo el final de la película y no se vieron el proceso, cuando se cayó, cuando se volvió a caer, cuando se levantó, todo lo que lloró, todo lo que trabajó. Están viendo el final feliz. Ujú. Y no reconocen que ellos también van a tener un final feliz. Quizás están en la mitad de la película. ¿Cómo hacer, o sea, por qué los jóvenes ahorita están tomando decisiones y por qué, o sea, qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasa es que realmente el mundo tiene una velocidad distinta, entonces realmente obtener información y la conexión es inmediata. O sea, al no existir procesos de espera, por supuesto que también esas ramas de frustración se van acercando a unos límites casi que muy poco tolerables. Claro. Ahora, yo siempre que hablo de la generación de los ardidos versus los cristal, yo digo, ¿ustedes creen que la generación anterior era supuestamente tan poderosa como nos quieren hacer vender? No. Porque es que las personas que han ido vulnerando la población actual, y en medicina no crean que es nada más la depresión y la ansiedad, miren cuántos diabéticos de 40 años hay, cuánto hipertenso a los 40 y pico, miren cuántas demencias tempranas menores de 50 años estamos viendo, son las generaciones anteriores que muchas veces ante la no expresión emocional, recuerden el cuento, los hombres de piedra, las mujeres son las sentimentales histéricas, no, es que la no expresión no significa no estar bajo un estado emocional. Entonces, claro, muchas madres, muchas abuelas, muchas bisabuelas, especialmente esas que tuvieron 18 hijos, y además romantizamos de que entonces el bisabuelo se iba a tomar y traía otro hijo de otro lado. Qué romántico, la abuela cuidaba a los 18 pelados en la mesa. Oye, esa bisabuela roble, que decíamos que no le pasaba absolutamente nada, por supuesto, Claro. inicia un proceso depresivo. Claro. Sin expresión. Romantizado por la historia de familia. Todo Pero lo que aguantó. mire cuánto, exacto. Entonces él aguanta y después viene la otra hija y aguanta y viene la nieta y aguanta. Andrés, no Llegamos ahora. nos vayamos tan lejos. Los padres, nuestros padres, no joda, a mí bastante fuerte que me daban, digo, bastante que me pasa. Entonces son como y nosotros no somos- tengo nada. no Y tengo aquí, nada. aquí estoy bien. Y uno dice, Y uno dice, no estás tan bien gordo porque yo me acuerdo. O sea, también nuestros papás Sí. eran como que a nosotros no nos pasa nada. A mí bastante fuerte que me dieron, o me guindaron de aquí, o me hicieron pasar esta pena, o todo esto. Y supuestamente están bien. Sí, pero esa es la segunda parte. La parte masculina normalmente vivió estados de violencia. Ese popular que nos encanta a todos, especialmente las madres, padres de uno, que dice, cuando mi mamá me veía o mi papá me veía, me hablaba con los ojos y yo me callaba. Y si no, abría la boca y decía algo, me reventaban los dientes. mire, Esa es que felicidad de la realmente violencia. ese es el trauma. Realmente esa época era violenta, era muy posesiva, o sea, se veía mucho. Lo que pasa es que como todo lo romantizamos, como dices tú, o lo normalizamos, porque en esa época era algo normal. Y viene en esta época donde la persona se instruye, o ya de pronto nosotros venimos haciendo cambios
cambios como padres en ciertas cosas, que ya no somos esos padres que imponemos, sino el papá que te acompaña a tu crecimiento, que es totalmente diferente. Entonces, claro, los abuelos a veces también como que rebuznan y dicen, no, pero así no es, porque a mí en mi época me era así, así, y muy bien que estoy. Ahí está como ese detalle, pero, o sea, ya esas personas mueren con esa conciencia de que así como fuimos criados Así bien. era bien, así era bien. Y esa es su concepción, es su concepto, pero nosotros tenemos que ir evolucionando. Exacto. El mundo es dinámico y nosotros tenemos que ir con el mundo. Si nosotros no avanzamos con él, apague y vámonos. Volviendo a la inmediatez, Andrés, por lo menos te pongo un ejemplo que a mí me sorprende a veces, que yo me quedo, wow. Conozco personas que tienen de pronto 20, 21, 22 y se frustran porque se van a quedar, porque no tienen casa, no tienen carro, no tienen beca, o sea, quieren todo. Y yo digo, pero por Dios, ven tu proceso. Entonces tenemos la mala costumbre de mirar el proceso ajeno y eso es lo que muchas veces nos trae frustración. En el momento yo pienso que empecemos nosotros a vivir nuestro proceso, no tanto a vivir y a disfrutar nuestro proceso, creo que nuestro proceso va a ser más placentero. Lo que pasa es que también hay que ver si lo hace uno por necesidad, por obligación o, como tú dices, por esa parte placentera, el hobby. Eso es todo. Si tú haces un estudio por necesidad y obligación y no porque realmente lo sientas, porque lo quieres, porque lo amas, porque es tu vocación, las otras dos siempre van a hacer que uno termine en procesos de frustración. Yo trato de ver la generación actual también del otro lado, porque es que además lo intentan. No sé si al final la frustración hace que se traten de pensar en si se dañan ellos mismos o no. Pero realmente ver que a los 15, 16 años tú ya estás creando, ya estás tratando de ser rico en menos de un par de días y algunos lo logran después de un trabajo como tú lo estás comentando, también es importante. Es decir, por eso digo que lastimosamente a veces cuando nos chocamos con la idea, por ejemplo, de lo que pasó hace poco en Barranquilla, 3, 4, 5 jóvenes, y entonces todos los jóvenes, ¿sí? Apocalípticamente, ¿sí? Como si esto fuera Walking Dead o alguna cosa de esas películas donde todo el mundo desaparece. Y no es cierto, no es cierto. Es decir, el ser humano es tremendamente variado. Ahora bien, claro que conseguir algo, a diferencia de las épocas de los baby boomers, posterior a la guerra y todo el cuento, cuando había miles de oportunidades, este mundo en realidad sí tiene unas circunstancias de que está más coartada, ¿sí? Que tú puedas lograr muchas cosas, porque el mundo tiene desempleo, Sí. el mundo tiene una serie de cosas. Entonces, ¿a dónde tuvimos que evolucionar? Lo que acabas de decir, ser tu propio jefe. Que eso lo Exacto. venimos escuchando desde hace Hace mucho rato. tiempo. Solo que la digitalidad... Desde la Herbalife. Claro, la digitalidad nos ayuda a que Dale podamos alcance tratar por para aplicaciones de ser lo que quieres ser. Pero es que no podemos tampoco convertir ese proceso en una frustración. Yo pienso que listo, y es una realidad, podemos querer hacerlo. Es que podemos querer hacerlo. Lo que no podemos querer es que todo sea ya, porque Lo es que todo es pasa un que proceso. ese es el problema, es que cada uno tiene una personalidad, una Listo. crianza Y si no lo logra. por eso y un ambiente totalmente diferente y una necesidad totalmente diferente. Entonces, o sea, tú no puedes decir, no, esto no te puede frustrar, porque es que a esa persona sí le frustra. Así sea bobo, así a uno le parezca bobo, a esa persona no le está pareciendo bobo. Así esa persona no vea el objetivo como debe ser. No, tú tienes que hacer un proceso así asado y quiera la inmediatez. Para esa persona es frustrante. Entonces ahí es donde me imagino que se determina con medios profesionales qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que vas a hacer. Porque la frustración va a estar, como te decía tu profesora, ay, estoy en depre por el noviazgo. Y uno dice, ay, un novio. Pero hay gente que hace poco, no, el cuento no es que yo me tiré por mi novia, porque no me aceptaba o no me quería. No sé, algo así fue lo último que pasó aquí. Y para cualquiera puede ser una bobada, pero es una realidad. O sea, tú tomas decisiones a través de eso. Sí, lo que pasa es que tú ahorita utilizaste un término que a mí me gustó mucho, que era ese alejamiento de los cuidadores. Y lo que pasa es que yo sí creo que en el mundo actual, es que uno cree, vuelvo y repito, que es que porque el mundo moderno, el mundo actual, ahora porque los padres trabajan, no. Es que definitivamente lo que uno encuentra en las consultas son estos padres cuidadores. No quiero utilizar el término malo porque no es lo que me gusta, porque cada persona vivió un proceso y por eso se volvió el papá o la mamá que fue o es.
es que definitivamente los jóvenes viven alejados de sus cuidadores, viven alejados de sus figuras. Y como tienen el medio de distracción, por eso te hablaba un poco de la distracción, de que antes podíamos encontrar en la caja mágica, que como llamamos el televisor, que antes había uno y nos tocaba verlos a todos, ¿no? Es que entre más distraídos estamos, más nos vamos perdiendo. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de decirle a mi hijo o a mi hija, ¿sí? Toma el control, toma el videojuego y yo me voy a un lado, también es alejarse. Claro. Entonces, uno cree que alejarse simplemente era cuando el papá a uno no le hablaba o la mamá a uno no le hablaba o el papá tenía que irse de viaje a otra ciudad porque antes las cosas eran de ciudades y todo este tipo de cosas. Entonces, eso es una de las circunstancias que normalmente vulnera que ante las situaciones no podamos entender cómo hacer algo. ¿Y cómo lo llenamos? Pues, ¿qué tal que me vuelva rico? ¿Qué tal que me vuelva famoso? ¿Sí? ¿Por qué es? O sea, ¿ustedes por qué? ¿O por qué nosotros? Porque es una cosa de todo el narcisismo de cada quien. Nos gusta ser vistos. Claro. Pero hay gente que le encanta ser visto. La pregunta psicológica es, ¿para qué necesitas ser visto? ¿Qué es lo que necesitas que vean? Cuando tú les preguntas a muchas personas, le preguntas a muchos artistas, ¿sí? La crianza es no haber sido vistos. O les falta a alguien. Yo fui criada por mi abuela, porque mi papá y mi mamá tal cosa. Miren las historias de los jugadores, miren la historia de muchas personas que conocen de la estrellato y demás. Y a veces, muchas, no siempre, algo falta. Pero precisos son los más vistos por el planeta. Pero mira que yo tengo 2 casos. Mi hijo yo trabajaba todo el tiempo con Mariana, creo que ha tenido un privilegio más que Dani. En su crianza y en el acompañamiento, y con Mariana yo me he dado cuenta de muchas cosas, y más ahora que está entrando en esta adolescencia y uno dice qué difícil es ser papá y qué difícil es este camino y qué difícil, pero me gusta acompañarla en todo eso. Entonces cuando yo voy a recogerla, yo misma me voy analizando, yo voy a recogerla y yo una de las cosas que no quisiera es dejar de recoger a mi hija, Claro. llevarla y traerla. ¿Por qué? Porque yo en ese momento, en ese instante en que yo estoy viendo a mi hija, yo estoy viendo cómo ella viene del colegio. O sea, ya después de una noche, o sea, yo veía a Dani en la noche y Dani me decía, estoy bien, ¿sí me entiendes? Pero yo a Mariana veo cómo se monta en el carro, cómo me tira a la puerta, cómo viene con la cara. O sea, a veces viene así con su sonrisa gigante, como a veces viene, no me dice nada y viene así y me tira a la puerta. Y, o sea, Estás tú leyendo. sabes que algo está pasando. Entonces ahí es donde tú generas como esa alerta de ¿cómo hago? Porque hasta eso, ¿cómo hago para preguntarle Para qué le metérmele. pasa? Porque es que si yo le pregunto qué le pasa, me sale con otra grosería. Entonces no quiero yo responderle también, no quiero que se vuelva una discusión, sino que quiero que de verdad me diga qué es lo que está pasando. Entonces yo comienzo, ¿estás bien? ¿Cómo te fue hoy? Cuéntame. Yo pienso que eso ¿Te fue bien con tus amigos? Yo pienso No que sé eso qué. es uno de los temas de nosotros como papás. Fue pucha, a veces quisiéramos estar en la cabeza de nuestros hijos. A veces quisiera yo que Gael me dijera, ¿qué te pasa? ¿Qué piensas? Porque lo siento a veces uno siente el hijo como que, manica, te está pasando algo y claramente no me quiere contar. ¿Cómo hace uno, huepucha, para poder sacar esa información y Es poder que- guiarlo y ayudarlo? O de pronto, confía en mí. Bueno, yo les voy a invitar a algo. Ujú. Como estamos hablando que supuestamente la tristeza además es una emoción súper negativa, ¿no? Si algo como eso, o sea, si una pregunta como esa produce un estado de tristeza, ahí es donde uno tiene que reconocer para ver qué va a hacer. Es que las emociones ni son positivas ni son negativas. ¿Ok? Exacto. Las emociones son emociones, pero la emoción también es necesaria para poder vivir alrededor del planeta y relacionarnos con el otro. Exacto. Es decir, si una persona me está produciendo un daño y yo tengo rabia, pues se supone que la rabia me está protegiendo. Bueno, me peleo, la lucho o salgo corriendo o alguna cuestión. Entonces, yo quiero que comprendamos desde el tema de la depresión que cuando ustedes me están comentando, hombre, posiblemente me siento que mi hijo no se está comunicando conmigo en ese caso por X o Y razón y yo me siento triste por eso, hombre, o sea, uno puede huir.
O sea, me voy para el cuarto y le pregunto otro día. Eso es posible. Pero la señal lo que está diciendo es, algo está pasando en la relación de nosotros en este instante que es necesario que yo posiblemente insista o voy y vengo. Pero lo que vimos normalmente cuando yo estoy viendo a las familias, porque yo estoy siempre mirando cómo está más arriba, cómo fue esas crianzas y demás, es que los padres, al precisamente guardarse las emociones, contener las emociones, entonces no se acercaron y produjeron alejamientos y abandonos. Porque incluso hasta estar peleado todo el tiempo, eso es comunicación. O sea, a veces uno cree que no, ¿sí? Que el hijo, la hija, pum, o uno le dice pum, y ahí hay como una guerra. ¡Qué bueno! Porque ¿qué es una guerra de comunicaciones? Claro que tú tienes que interpretar también qué está pasando, porque si no se vuelve una cosa eterna ahí. Entonces, quiero que entiendan, como estábamos hablando de estados, emociones y trastornos, la emoción son señales que debemos tener en cuenta para poder lograr cosas. Lo que no debería suceder es que no leí la señal, a lo mejor a futuro mi hijo o mi hija me dejó de hablar o no se comunica como yo quisiera, y entonces yo entro además en culpa, depresión, porque después me doy cuenta cuántas veces no vi mi tristeza, cuántas veces no entendí lo que me estaba pasando y no me acerqué. Así es. Bueno, yo siento que esta conversación ha sido mejor de lo que yo me esperaba. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Y bueno, mi consejo humilde de esta cuca es que todos tenemos momentos de tristeza. Identifiquemos y tengamos una red de apoyo. Tengamos una red de apoyo, alguien en quien podamos confiar y decirle, oye, ayúdame a cargar esto porque me está pesando, porque me siento así, porque me siento asado. Y como adultos responsables, tengamos un proceso terapéutico con un psicólogo. Porque es que no podemos creer que tenemos tantas responsabilidades, somos mamás, somos esposas, somos hijas, vamos al gimnasio, hacemos esto, brincamos aquí, emprendemos, hacemos cosas y nuestra cabeza, cuando la loca de la casa se suelta, mi hija linda, entonces yo te digo, lleva tu proceso para que puedas soportar todos esos estreses. Así es. No, yo opino, ya que hemos hablado del tema de los adolescentes y de mucha gente que ha... el acompañamiento de los papás, nosotros creo que somos pieza clave, que nosotros también necesitamos esa ayuda para poder acompañarlos a ellos, porque a veces nosotros nos frustramos, hay frustraciones, hay no saberle llegar para saber cuál fue esa ruptura que hubo. Entonces nosotros también necesitamos ser acompañados y pedir ayuda y no tratar de ver que mi hijo me vea perfecto, sino que soy un ser humano y que él también me puede acompañar, que yo no todo lo voy a adivinar y que yo no todo lo sé. Así es. Entonces, eso es lo que les quería decir. Y yo los invito desde la parte médica a no tener miedo a los procesos psicoterapéuticos. Miren que cada historia que estamos contando definitivamente también tiene un trasfondo y tiene un concepto más atrás, y a veces es chévere verlo. No es tan doloroso como se piensa. Puede ser que nos toque un poquito, pero realmente nos ayuda mucho a las decisiones que queramos tomar a futuro. Entonces, Cucas, muchas gracias por esta invitación. Hace rato estaba yo... Tus redes sociales, hablando de eso. Andrés Sanamente y Dr. Andrés Rosado, tanto en TikTok, en Facebook o en Instagram. Incluso tenemos un live ahora de eso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda también ser luz para tus amigos. Si alguien te dice, me siento mal, no le digas, no, hombre, que escucha. Escucha a ese amigo, a ese hermano, a ese compañero, escucha. Síganos en todas nuestras redes sociales como Entre Cucas Podcast. Nos vemos. Bye. Bye.